¿Qué nos dice la ley de la demanda? Cuanto más alto sea el precio de un bien, menor es la cantidad demandada. Y viceversa, mientras menor sea el precio de un bien, mayor es la cantidad demandada. Y vamos al supuesto básico en economía y en ciencias, ceteris paribus, lo que significa esto se cumple siempre que todas las demás condiciones objetivas y subjetivas, aparte de precio y cantidad, permanezcan constantes. Entonces, la ley nos dice, hay una relación entre precio y cantidad. Y para el lado de la demanda, la ley de la demanda nos dice que si el precio es alto, menor es la cantidad demandada. Y si el precio es menor, mayor es la cantidad. En consecuencia, estamos hablando de una relación inversa. Mientras más grande es uno, menor es el otro. Mientras más alto es el precio, menor es la cantidad demandada. Mientras menor es el precio, mayor es la cantidad. En consecuencia, cuando esta relación se grafica, se dice que tiene una pendiente negativa. Entonces, aquí a la derecha tenemos un ejemplo de una curva de la demanda. La ley de la demanda se expresa gráficamente en una curva de la demanda. Esto no es una demanda en sí, es un plan de demanda. Es la relación de qué demandaría la gente a cada uno de los precios distintos que pudieran presentarse en el mercado. Este es un ejemplo sencillo, digamos. A un precio de 80, la demanda sería más o menos de 60, como vemos acá. Pero a un precio de 20, la demanda aumenta. Si es menor el precio, la demanda podría llegar hasta 330 más o menos. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá. Bueno, la pendiente negativa nos dice que a menor esto, mayor de este otro. Eso nos dice. Menos de uno significa más del otro y viceversa. Más de este, menos de este. Bueno, ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están detrás de la demanda? Usted cuando demanda en el mercado, en primer lugar lo que tiene que tener es un ingreso. Eso es lo primero que le determina qué es lo que va a demandar en el mercado. El segundo es el tamaño del mercado. Yo no puedo demandar algo que el mercado en el que yo quiero participar no es capaz de ofrecerme. La siguiente es precios y disponibilidad de bienes relacionados. Porque, por ejemplo, que esta sea la información de demanda de carne de res, ¿sí? Pero si yo tengo de repente que el precio de la carne de pollo está muy bajo, entonces eso también va a determinar cuál es la demanda que yo voy a hacer de carne de res. Si me conviene más y tengo más disponibilidad de otro bien relacionado, entonces probablemente voy a inclinarme por el otro bien. Ahora, no siempre. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta la carne de cerdo. Bueno, ¿qué pasa si la carne de cerdo bajara mucho de precio? Es un bien relacionado y mucha gente bien puede pensar, no como pollo, porque el cerdo bajó de precio. Aquí entran también los gustos y preferencias. Si a mí no me gusta o no prefiero la carne de cerdo que se me está ofreciendo en el mercado, voy a seguir manteniendo mi demanda y sacrificar parte de este ingreso si se llegara a dar algún aumento de precio de pollo, por ejemplo. Y otras influencias especiales. Por ejemplo, algunas de ustedes probablemente viven en tierra alta, donde hay frío. Entonces, ahí la demanda de suéteres de lana puede ser alta. Pero para una persona que sea de Escuintla, eso no le va a influir en mayor cantidad la demanda de suéteres, ¿está bien? Entonces esas son como influencias especiales, las determina mucho el entorno y eventos, bueno, distintos, de eventos que no se den comúnmente. ¿Qué pasa si hay una helada en alguna parte que antes no era fría? O si llueve en una época del año en la que no se esperaría que lloviera, entonces hay demanda de paraguas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la ley de la demanda. La curva de la demanda nos muestra la relación entre precios y cantidades. Ahora bien, quiero llamar la atención en algo. Fíjense en la gráfica. En economía, bueno, en todas las ciencias, cuando usted observe una gráfica, observe los ejes. Esto le está explicando
¿qué es lo que usted está tratando de relacionar en la gráfica? Precios y cantidades. A lo largo de esta línea voy a estar demostrando cómo se relacionan estos pares de datos entre dos variables, únicamente precios y únicamente cantidad demandada. Bueno, ¿qué sucede? Si hay algún cambio en el mercado, a lo largo de este punto, digo que hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Pero si modificáramos algún elemento del entorno, si rompiéramos este supuesto de ceteris paribus, ¿y qué pasa si la gente tuviera más ingreso? Esta se convertiría en una curva distinta y es lo que se llama desplazamiento de la curva de la demanda. Sucede lo mismo en la oferta. Si es a lo largo de la línea, se dice que es un movimiento de la demanda o un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Pero si se modifica alguna variable del contexto, por ejemplo, incrementa el ingreso, hay una política pública distinta, cambio el clima, si este fuera pollo, por ejemplo, y entra pollo importado, tiene otras características, o si esta fuera la curva de demanda de la carne de cerdo. ¿Se acuerda cuando fue la gripe porcina? Esta curva se redujo por un factor distinto a precio y cantidad. ¿Qué es lo que quiero enfatizar acá? Cuando ustedes observen este tipo de relaciones, a lo largo de esta misma función, quiere decir que están cambiando estas dos variables. Ahora bien, vemos en la línea, si el desplazamiento es a lo largo de esta, podemos hablar de que hay una relación, hay un cambio en la relación entre estas dos. Si se da hacia una línea distinta, lo que está cambiando es el entorno, las demás condiciones. Ok, bueno, entonces estas son las fuerzas que nos determinan la demanda y que pueden alterar lo que se relacione en esta ley de la demanda. Bueno, la contraparte, la ley de la oferta, nos dice que cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida. ¿Quiénes son los que ofrecen? Los productores. Y mientras menor, bueno, los productores según sea el tipo de mercado, porque si estamos hablando de mercado de trabajo, los oferentes de mano de obra son las personas asalariadas. Ese es otro tipo de análisis. Y nos dice la inversa, que mientras menor sea el precio de un bien, menor es la cantidad ofrecida. Entonces, estamos hablando de una relación directa. Si es alto, mayor será la cantidad. Si el precio es menor, menor será la cantidad. En consecuencia, la pendiente es positiva. Y aquí a la derecha tenemos este ejemplo de curva de la oferta. Si se dan cuenta, a más alto el precio, mayor la cantidad ofrecida. Esta forma es al revés, contrario, digamos, la lógica es contraria a la lógica de la curva de la demanda. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están detrás de esta curva de la oferta? Es el mismo caso, digamos. La ley de la oferta se visualiza en una curva de la oferta. Todos estos datos no quiere decir que sean puntos de oferta específicos, son más como planes de oferta. Si el precio estuviera a 80, yo estaría dispuesto a ofrecer 330. Es un ejemplo. Ya cuando esto se da en el mercado, lo único que nosotros somos capaces de conocer son los puntos en los que convergieron oferentes y demandantes expresado en los precios y cantidades transadas en ese momento. Ok, bueno, ¿qué está detrás de la curva de la oferta? El costo de la producción, que está dado principalmente por los precios de los insumos y los adelantos tecnológicos. Si mis insumos incrementan de precio, por ejemplo, estuvo incrementando mucho el precio del pollo y el precio de los huevos. La materia prima básica de ambos productos es la misma, que es el maíz amarillo. Bueno, el maíz amarillo para alimentar a los pollos, bueno, las gallinas ponedoras que ponen los huevos de pollo. Ok, ¿qué sucede?
se incrementan los precios de los insumos y en consecuencia eso va a determinar a qué precio estoy dispuesto a ofrecer qué cantidades de productos. Y los adelantos tecnológicos me dicen, bueno, ¿qué pasa si yo de repente puedo hacer que el pollo crezca más rápido? Entonces podría empezar a ofrecerlo a un precio más bajo, cantidades más altas. ¿Sí? El otro es el precio de los bienes relacionados. Bueno, ¿qué pasa si los precios de los bienes con los que yo tengo que competir bajan? Entonces me vería obligado a modificar esta curva. Tal vez ya no puedo poner a 40 la exigencia para ofrecer 200 unidades, sino que podría decir, bueno, voy a cambiar las condiciones. Como ya dijimos anteriormente, la curva nos muestra la relación entre precio y cantidad. Si cambiara los precios de los bienes relacionados, eso está fuera de este esquema. Entonces, lo que sucede es que aparecería una gráfica, una línea completamente distinta, mostrándonos las nuevas condiciones de este mercado de oferentes. Y la otra es una política pública, por ejemplo. Usted puede esperar de que el gobierno le vaya a subir impuesto a su producto o que vaya a empezar a incentivar el cultivo de maíz amarillo en el país. Entonces, usted dice, bueno, si va a empezar a haber un incentivo del gobierno para producir mi principal insumo a un costo más bajo, eso me va a beneficiar como productor. Entonces yo puedo ampliar la curva de la oferta. ¿Sí? La expando la oferta hacia acá. Ok. Y factores especiales, bueno, igual, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una regulación pública donde empiezan a decir que es obligación de todos los vehículos cargar extintores? Bueno, hay una ley que dice eso, pero ¿qué pasa si lo empiezan a verificar? Entonces las empresas que producen extintores van a tener un incremento en sus ventas. Son factores especiales que van a determinar lo que pueda suceder a lo largo de esta curva de la oferta. Bueno, eso sucede con la oferta. Ahora bien, esto nosotros lo estamos estudiando porque nos ayuda a entender cómo es que interactúan oferentes y demandantes en el mercado. Si se dan cuenta, el oferente busca mayores precios para poder ofrecer mayores cantidades, mientras que el demandante dice, si me baja el precio, yo puedo comprar más cantidades. Entonces son dos fuerzas que van jalando hacia dos lados distintos. Ese va para abajo, este va para arriba. Bueno, esas dos fuerzas en ese estira y encoge se encuentran en el mercado. Es como cuando uno va a comprar a un mercado popular. ¿Qué es lo que hace uno cuando empieza a regatear? No, hombre, bájeme. Y la persona que le vende a uno, pues le dijo un precio originalmente y dice, bueno, con ese precio, si me lo aceptan, tengo tanto de ganancia. Nunca le va a vender por debajo de su costo, porque ella o él, la persona que le vende en el mercado, va a querer sacar un pequeño margen de ganancia como mínimo. Y encima de eso, pues, ya va a lograr tratar de negociar, ¿no? Ok, entonces, estas dos fuerzas, la oferta y la demanda, se juntan en los mercados. ¿Y qué sucede? En cada transacción que se efectúa se llega a un equilibrio de mercado, pero también en el mediano plazo el mercado se mantiene en cierto punto de equilibrio. ¿Qué es lo que sucede en el equilibrio de mercado? Se ubica el precio y la cantidad donde las fuerzas de la oferta y la demanda están en equilibrio, valga la redundancia. Bueno, ¿qué significa eso? Que el precio y la cantidad a las que se convergió en el punto de equilibrio nos dicen cuál fue la transacción del momento y cuál es el equilibrio en el que ambas fuerzas, oferta y demanda, se encuentran balanceadas. Entonces podemos esperar que no hayan motivos para que el precio suba o baje. Ceteris paribus, siempre que las demás condiciones objetivas y subjetivas permanezcan invariables. Eso nos tiene que quedar bien claro. Este esquema lo que nos va a decir es, según los precios y las cantidades, oferentes y demandantes han decidido efectuar esta transacción a un precio de 40, que es el eje de las Y, es este de acá, para una cantidad de 190, ¿sí? Que es este de acá. Ok,
El precio de equilibrio, que este sería 40, es este de acá, es el que se le conoce como el precio que vacía el mercado, porque a ese precio se considera que está satisfecha toda la cantidad demandada con toda la cantidad que se ofrece en el mercado. En consecuencia, no hay excedente ni escasez. Todo lo que los oferentes esperaban ofrecer ha sido vendido y todo lo que los demandantes estaban dispuestos a comprar ha sido comprado. Como les digo, esto es un concepto bastante volátil, digamos, porque uno dice, el punto de equilibrio es el punto al que se llegó en una sola transacción, pero también podría mantenerse un nivel de equilibrio más o menos estable a lo largo del tiempo en distintos periodos de transacciones, a lo largo de un mes, a lo largo de un año. Usted puede saber que más o menos ese precio y más o menos esa cantidad es la que se transa, la que se comercia, la que se vende, la que se compra en determinado mercado. Esa es la lógica que está detrás del equilibrio de mercado. ¿Está bien? Ahora, les puse acá estas ecuaciones porque quiero mostrarles la pendiente, la tal pendiente ya en una ecuación matemática. Entonces, esta tiene pendiente positiva. La pendiente la podemos ver. Esta es una ecuación tipo AX más B. Esta es la constante y esta es la pendiente. Si se dan cuenta es positiva. Entonces nos está diciendo que por cada cambio en una unidad de X es la cantidad, el precio va a aumentar en 0.21 unidades. ¿Sí? Eso nos dice esto. Y acá nos dice, si se dan cuenta, la relación es la misma, 21.4, 21.4. No saben cuánto me costó poder inventarme unos datos que me hicieran esto. ¿Qué nos está diciendo? Que por cada aumento de X, ¿sí?, podemos esperar una reducción de menos 0.21, ¿sí?, en el precio. Ok, aquí estamos diciendo que el dependiente es el precio, pero no siempre, ¿verdad? O sea, puede que esto también tenga una relación hacia este otro lado. Lo único que quería mostrar con esta ecuación era la relación inversa. Este tiene signo negativo, es la ley de la demanda, la curva de demanda, y este tiene signo positivo, es la curva de oferta, ¿sí? Y el coeficiente es el mismo porque, como les comenté, traté de hacer de que quedara así. Entonces, entre estas dos curvas, la de oferta y la de demanda, el mercado se encuentra en equilibrio al pactar una transacción durante cierto periodo de tiempo por un precio de 40 y unas unidades de 190. 40 lo obtenemos en el eje de las Y 190, que es la cantidad, en el eje de las X. Así se suele usar. El precio se pone en la Y y la cantidad se pone en la X. ¿Está bien? Ahora bien, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo se construyeron esas curvas de oferta y de demanda? ¿Y cómo se identifica el punto de equilibrio numéricamente? Necesito que pongamos atención acá. Estas son, le podríamos llamar planes de demanda y planes de oferta. ¿Está bien? Son tablas de oferta y de demanda. Acá estamos colocando los precios, imaginémonos que son en quetzales, y aquí están las cantidades demandadas y la cantidad ofrecida. Acá podemos observar la relación inversa. Aumenta el precio y, como vemos, la cantidad de demanda va para abajo. Eso es una relación inversa. Por el contrario, la relación directa: aumenta el precio y vemos que la cantidad ofrecida también aumenta. ¿Está bien? Bueno, entonces para graficarlo, lo único que hacemos es, como que fuera un plano cartesiano, hacemos una grafiquita con los puntos. Vemos este va de 20 a 80, bien podríamos haber hecho de 20 a 80, y por eso dejamos 10 y 90 para que nos quedara un margencito que se pudiera ver la gráfica mejor. Ok, para graficar la curva de demanda, precio de 20, busco el 20 y la cantidad demandada de 330, ¿sí? Entonces, el precio de 20 con la cantidad demandada de 330, ¿ok? Entonces pongo el punto. Al precio de 20 demando 330. Al precio de 30
busco el 30 y voy a demandar 260. Esto es calculado, ¿verdad? Okay. A un precio de 40 demando 190 y así termino de graficar todos los puntos de la cantidad demandada. Si a ustedes se les facilita más, pueden empezar por acá 80 e ir bajando, digamos, depende de cómo manejen ustedes su trabajo visual. Ahora, en el caso de la oferta, pues es lo mismo, precio de 20, busco el precio de 20 y la cantidad ofrecida de 60. La cantidad la busco acá, 50, podría ser de acá, 60. Después a 30 son 130, 30 y busco 130 para acá. 40, la misma historia, 40 y 190. Ahora bien, acá unos por didáctica dicen siempre se facilita la vida, entonces el punto de equilibrio da exacto, es un punto exacto, ¿sí? Si no se contara con un punto exacto, entonces hay una forma de calcularlo. Para quienes tengan la curiosidad, busquen el método de cálculo del punto medio, ¿sí? El método de cálculo del punto medio. El método de cálculo del punto medio, ¿qué es lo que nos dice? Este método de cálculo nos dice, ahorita les voy a mostrar un poquito la forma de cálculo, ¿sí? Punto medio. El método de cálculo del punto medio nos dice que es Y2 menos Y1, ¿sí? Voy a mostrar bien la fórmula. Vamos a esperar que cargue esto. Mientras carga, bueno, el método de cálculo de punto medio es X, toma visualmente por dónde pudo haber quedado el punto de equilibrio cuando no le dé exacto. Entonces busca X, que en este caso sería la cantidad, y busca Y, que en este caso sería el precio. Si no le quedó exacto, entonces si le quedó entre este y este, por ejemplo, entonces aplica esta fórmula, ¿sí? Saca el promedio entre los dos puntos de X y Y con eso ya tiene usted el par ordenado. Ya sabe que primero va X, después va Y. En este caso sería primero cantidad y después iría precio. ¿Está bien? Ahora bien, eso si no hubiera dado, ¿ok? Pero como el objeto acá no es martirizarnos con este tipo de cálculos, lo que vamos a hacer es que nuestro ejercicio va a tener el cálculo exacto. Ahora bien, visualmente ya lo encontramos y es donde se intersectan las dos curvas, la de oferta y la de demanda. Pero también lo puedo encontrar en la tabla. Si se dan cuenta, acá dice 40, 190 y 190. En donde la cantidad demandada y la ofrecida sean iguales, entonces ahí es donde podemos encontrar en dónde es el equilibrio. ¿Está bien? Bueno, ahora, una vez identificado el punto de equilibrio, nosotros ya podemos conocer qué pasa con todo el resto del desplazamiento de las curvas. Y ahí es donde ya nos facilitan este tipo de herramientas visuales el imaginarnos escenarios en materia económica. Porque ¿qué pasa, por ejemplo? El excedente. Nosotros podemos identificar los niveles de excedente a partir de la cantidad ofrecida cuando ésta es mayor a la cantidad demandada. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente tenemos al consumidor? Sí, esta es la curva de demanda, la naranjada. A los consumidores que por razones económicas, por razones de limitación, porque nuestro producto que comercializamos no es tan importante, están dispuestos a pagar solo 60, ¿sí? Y podrían demandar una cantidad de 110 a este nivel de acá. Y nosotros como productores decimos, bueno, 60 para mí es una cantidad buena, ¿sí? Es un precio alto y los consumidores, en este caso, perdón, lo digo al revés,
sería un producto muy importante y los consumidores estarían dispuestos a pagar más. Bueno, nosotros por 60 podemos llegar a ofrecer 280, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con un precio tan alto, el consumidor no llegaría a consumir 110. Dirían, bueno, un precio alto, perdone, no puedo pagar tanto, no puedo consumir toda esta cantidad, entonces se daría un excedente en el mercado. ¿Qué pasa? Acá el productor pudo haber tomado una decisión apresurada, muy optimista, o sus costos se elevaron mucho y no estimó bien. Entonces saca 280 unidades al mercado y el consumidor dice, bueno, me encuentro con un precio muy alto, solo puedo comprar 110, ¿sí? Entonces voy a encontrar un excedente en el mercado. ¿Está bien? Cualquier punto por encima del punto de equilibrio nos está dando escenarios de posibles excedentes de mercado. ¿Está bien? Por el contrario, hay escasez. Podemos pensar que cuando encontramos escasez es porque la cantidad demandada sobrepasa la cantidad ofrecida al precio dado en el mercado, al precio que los oferentes o que los demandantes pretenden establecer en el mercado. Porque si se dan cuenta, acá hay precios distintos. Hay un mismo precio, perdón, la cantidad es distinta. Podría ser acá también la relación. Ahora, cuando encontramos escasez, ¿qué vemos? Que como el precio que el demandante estaría dispuesto a pagar es de 30, podría llegar a consumir hasta 260 unidades. Lo que sucede, al llegar al mercado, los demandantes se dan cuenta que a ese precio al que están dispuestos a pagar los demandantes, el productor no puede ofrecer más de 130 unidades. No le es rentable, no le atrae el negocio a 130 unidades. Entonces tenemos una escasez que está dada entre 260 y 130. Tenemos una escasez de 130 unidades en el mercado. Por el contrario, acá teníamos un excedente de 170, que está dado por 280, que es lo que se ofrece, y 110, que es lo que se consume. ¿Está bien? Entonces, de esta forma nosotros podemos elaborar un escenario en el que nos imaginamos, si la demanda llegara a establecerse en un precio demasiado bajo, probablemente lo que vamos a encontrar en el mercado es escasez. Ahora bien, este vaivén entre excedente y escasez suele darse. En el mediano y largo plazo, el mercado funciona en un cierto punto de equilibrio. Cuando hay un excedente, el oferente o los productores lo que hacen es recortar sus planes de producción. Se me está quedando esto embodegado, y acuérdense que el precio de equilibrio era el precio que vacía el mercado. A este precio no tendría que haber más oferta ni más demanda. Todo lo que se ofrece se consume. Todo lo que se ofrece se demanda a este precio de equilibrio. Si yo estoy en esta situación como productor, inmediatamente recorto. Primero, buscaría bajar precios, pero además mi cantidad ofrecida es menor. Y como demandante me doy cuenta que a un precio tan alto no puedo consumir. Entonces, si me ajustan el precio en la oferta, probablemente voy a poder consumir más, pero de lo contrario va a haber un excedente siempre. Entonces son fuerzas, por eso se le puso este nombre a la lámina, dinámicas del mercado. Son vaivenes. El oferente y el demandante constantemente se están desplazando a lo largo de sus respectivas curvas para poder converger a un punto de equilibrio. Y constantemente en la vida real estas curvas se están desplazando, se están contrayendo, se están expandiendo. Se pueden movilizar más adelante. Las combinaciones de cantidades a demandar según el precio podrían ir variando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? ¿Se recuerdan cuáles son las fuerzas que están detrás de la curva de demanda? Bueno, si alguna de esas fuerzas cambia, puede que empiecen a cambiar las curvas. Lo mismo sucede en las curvas de oferta. ¿Sí?